gracias por venir. Antes que nada, en nombre de José, sobre todo agradecer al Ayuntamiento y a Salva Torrer, el señor alcalde, que nos haya prestado este sitio tan estupendo para poder presentar nuevamente el libro de José. Muchas gracias. Es muy agradable ver a tanta gente reunida en torno a un libro. Yo soy Mauro Guillén, soy editor y estoy acompañando a José en esta aventura literaria que ha comenzado hace poco, muy poco realmente, ya que le tengo que dar la enhorabuena porque en el poco tiempo que lleva está haciendo todo lo que tiene que hacer, que es moverse, sentarse. Yo sé que le cuesta un esfuerzo brutal, que en este momento se le está comiendo por dentro los demonios, pero está haciendo lo que es lo correcto y al final recogerá el fruto, cuando empieza a recoger. Además sé que para él es un sitio, un día especial. Primero porque está aquí en la Liana, que ahora es su casa, así como en el libro, cuando lo leáis, veréis que habla de su infancia, de cuál era su casa, su barrio, su centro de vida, que era en el Sánchez de Valencia. Ahora su casa, su barrio y su centro de vida es aquí, la Liana, donde tiene los amigos, donde tiene el kiosco, el café, donde tiene todo lo que necesita. Y por otra parte, porque creo que en parte esto es una deuda que tiene José con sus amigos, los artistas plásticos, que han colaborado desde el primer momento con su libro, acompañándolo de ilustraciones que no son simples adornos o acompañamientos de un texto, sino que forman parte del libro. Que es algo más que un dibujito, sino que cuando leáis el libro os daréis cuenta que tiene sentido todo lo que le acompaña. Y eso se debe a ellos que generosamente han colaborado con José. Yo, por no enrollarme mucho, aprovechando el tema que están los artistas plásticos, que está yo, pues voy a soltaros un poco un rollete sobre la casualidad, no, sobre la razón porque la literatura y el arte plástico normalmente caminan juntos, normalmente llevan caminos paralelos que muchas veces se van acercando hasta que convergen, se mezclan, se hace un mestizaje, o como se dice ahora, un poco cursi, no me gusta, pero es un mestizaje, y se juntan de tal manera que son solo una cosa. Y eso ha ocurrido desde la historia de los tiempos, o sea, literatura y arte siempre han ido juntas. Así podemos hablar de numerosos pintores que luego se han convertido o han conseguido escribir, pretendiendo ser escritores, y numerosos escritores que también se han convertido en artistas o han pretendido ser artistas. En el primer caso tenemos el supuesto el personaje que más conocemos todos, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, todo el mundo le conoce por su obra pictórica, que es muy limitada, pero lo que poca gente sabe es que tiene mucho más escrito que pintado. Y en la misma Biblioteca Nacional, que está en Madrid, puedes encontrar cientos y cientos de documentos escritos por él, no solo los que ya conocemos todo el mundo, los famosos informes sobre el arte de la guerra o sobre temas tecnológicos o de ingeniería, sino que el mismo Leonardo, que como sabéis escribía al revés, siempre decían que era porque mantener el secreto, yo no creo que era por eso, sino creo que era de tal genialidad que estaba mal de la cabeza. O sea, llegó un momento que hacía las cosas de una forma tan absolutamente genial que pierde un poco la razón. Entonces él escribía al revés y para leerlo tienes que coger un espejo. Pues en la Biblioteca Nacional de Madrid podemos encontrar cientos y cientos de escritos de él, de libros. Aparte de esto hay dos libros muy interesantes, que uno es una parte de su autobiografía, que no la terminó, pero que sí que avanza mucho sobre quién era, y otra cosa muy curiosa es un recetario de cocina. Un recetario de cocina que parece una tontería, pero que un día el señor de la editorial Planeta decidió publicarlo y ha vendido 75.000 ejemplares de Leonardo da Vinci, que se dice pronto. Pero tenemos muchos más casos de artistas, pintores que se pasan a la escritura o que convergen y coinciden con la escritura y las combinan. Por ejemplo, Andy Warhol, el neoyorquino, que nos enseñó a todos a conocer y a disfrutar del arte pop, pues no solo convirtió en iconos a Marilyn, a Elvis o a los productos cotidianos como la sopa Campbell, sino que también, cosa difícil y curiosa, era un gran escritor de filosofía y tiene libros publicados de filosofía. Que los vendiese, no lo sé, pero por lo menos los escribía. Y muchos más ejemplos. Tenemos también la pintora mexicana Frangela Kahlo, que conocido por sus obras tan colorista, pues era una gran poetisa
y su libro sobre diario íntimo, sobre su propia vida, fue un bestseller al nivel de John Grisham y toda esta gente. Y el caso inverso, o sea, los escritores que se han pasado a las artes plásticas, que es mucho más difícil, para mí por lo menos, entiendo que es más difícil, pero esa convergencia les hace que hay algo que tienen en común los dos colectivos y al final hay grandes escritores que también se han llenado de algo, ¿no? Y son mucho más desconocidos su obra. Por ejemplo, Pérez Galdós, que entre episodio nacional y episodio nacional era un pintor de acuarelas, un acuarelista fabuloso, y que además era un ilustrador que hacía viñetas satírico-cómicas para la prensa de la época. Luego están también todo aquel grupo de escritores, poetas y novelistas de la generación del 27, sobre todo los que se reunieron en Madrid en torno a la famosa residencia de estudiantes, que aquello fue una caldera de creatividad brutal, porque se juntaron gente de las artes con las de las letras, con los del cine. Estaba Buñuel, estaba Dalí, estaba García Lorca. Pues la mayoría de ellos, por ejemplo Federico García Lorca, era un gran dibujante. Y ahí tiene un libro que es el de Poeta en Nueva York, que está ilustrado por él, unas ilustraciones realmente fabulosas, más de un vanguardismo, una sencillez brutal. Y un caso más curioso es el de Alberti. Alberti, todo el mundo lo conocemos como ser un gran poeta. Pues no, resulta que Alberti era un pintor. Alberti estudió para ser pintor y él quería ser pintor, pero acabó como poeta. Y así tenemos muchos más. Kafka, también a Kafka todo el mundo lo conoce por su metamorfosis, pues sus pinturas eran un poco la metamorfosis, eran dibujos diminutos, que dibujaba tal cual como escribía, que son un poco terroríficos los dibujos. O también tengo, bueno, sí, aquí he apuntado ya a nivel internacional a Lewis Carroll, que todos lo conocemos por Alicia del País de las Maravillas, sobre todo por la versión de Disney, seamos sinceros, que hemos visto todos, pues él dibujado bastante mejor que Disney. Tenéis en la Biblioteca Británica, en la página web, pues, podéis descargar la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas, y las ilustraciones son de él y son realmente fabulosas. ¿Por qué convergen estos dos colectivos? Yo le he dado muchas vueltas y leyendo mucho me ha llamado mucho la atención que la mayoría de pintores que se pasan a las letras lo que hacen es sobre todo poesía. Les gusta la poesía y asocian su arte con la poesía. Y la mayoría de escritores que se pasan a la pintura definen su pintura como la creación poética. O sea, al final es la sensibilidad que los reúne, la que tiene tanto un escritor como un artista, se converge en la poesía y es lo que les gusta. Por otra parte, los dos colectivos hacen uso el uno del otro. Es curioso la cantidad de libros que hablan sobre pintura, pero no sobre pintura catálogos de arte, sino sobre pintura como parte de una historia, y la cantidad de pintura que habla sobre la lectura de los libros. En la literatura hay un ejemplo muy claro, que además conoceremos todos, y seguramente lo habremos leído todos en el colegio, que es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Si lo recordáis, era la historia de un pintor que era un esteta y se enamora de la belleza de Dorian Gray. Y se obsesiona por pintarlo. Dorian Gray era un crápula, un tío que vivía la vida y simplemente, y al final le convence a través de un amigo que a cambio de un pacto con el diablo, que es que él no podrá envejecer, que se tendrá que dar con la misma imagen que tiene en el cuadro que pinta su amigo el pintor, pero el diablo, que sabe más por viejo que por diablo, lo que hace es que el cuadro es el que envejece. Entonces Dorian Gray empieza a vivir su vida, disfruta mucho, pero al ver el cuadro que día a día va envejeciendo y le va contando realmente cómo es él, que no es la otra, bueno, no os cuento el final porque vale la pena que lo leáis o lo releáis. Porque como sabéis, como os he dicho, la mayoría lo hemos leído en el colegio, y las lecturas del colegio, la contraprestación es una nota, y eso es un error. Si hay algún maestro lo sabe, es un error. La contraprestación de la lectura debe ser el disfrute. Pues ahora que ya somos mayorcitos, leerlo o releerlo y veréis cómo descubrir muchas más cosas. Y por otro lado, los pintores, bueno, voy a soltar, bueno, espera que se me ha olvidado una cosa. Otro ejemplo de literatura, y lo digo porque lo he hecho yo el libro, un poco es este libro que hicimos un colectivo de escritores valencianos que se llama Por amor al arte. Reunimos a 30 autores para escribiesen sobre arte, cuentos, historias, sobre artistas, pintores, modelos, y hicimos ese mestizaje. La cubierta, como veis, una preciosidad, es de un pintor valenciano que se llama Horacio Silva, que está exponiendo ahora en el Centro del Carmen. Creo que mañana es el último día para verlo, aprovechar para verlo porque es una maravilla.
Yo digo que no es solo los grandes autores hacen ese mestizaje, sino al pequeño nivel también lo podemos hacer. Y en cuanto a los pintores que toman la escritura y la lectura como excusa o como inspiración, también encontramos muchísimos ejemplos. Hay un cuadro de Solana, de la generación del 27, que no recuerdo exactamente si se llama La tertulia de Café Poco o algo así, en que sale una mesa, que seguramente lo habéis visto también en los libros del colegio cuando éramos pequeños, sale una mesa que están todos los poetas de la generación del 27, y de pie, con un libro en la mano, está Gómez de la Serna. Un cuadro precioso, pero igual que ese cuadro de Solana, Sorolla también recogió, hizo numerosísimos relatos de escritores españoles de su época, y aquí en Valencia tenemos a un genio de la escultura, he visto mucha escultura afuera que no conocéis, que es Manolo Valdés. Manolo Valdés tiene una obra impresionante, que son librerías, con los libros ordenados así, pero tallado todo en madera, los libros como desordenados, pero claro, tiene un volumen brutal, o sea, si ya en tu casa te cuesta meter los libros, eso ya es imposible, pero es una maravilla. Y otro también es Miquel Barceló. Miquel Barceló también tiene una cantidad de cuadros dedicados a los escritores y a las bibliotecas, una preciosidad. Pues aquí el amigo José Vicente, José, yo lo conozco como José, pues ha recogido esta tradición y en su libro ha mezclado las dos cosas, y con mucho acierto sobre todo por el escritor y por parte de los autores que han participado, que los tengo que decir porque lo han hecho fenomenal, y que ahora podéis ver su obra ahí fuera, de casi todos, hay unos más. Está Mariana Slap, Max Vila, Antonio Invernón, Ángel de Favero y José Puchades, que creo que nos pone. Bueno, pues esta completa obra que han hecho aquí, yo considero que son coautores del libro. Ya os he dicho que es algo más que un mero acompañamiento o adorno del libro, sino que tienen mucha importancia en el libro y completa la historia. El libro, como ya lo sabréis, la mayoría, es un libro que nace de una historia un poco dramática, que es la situación del desempleo. José cae en el desempleo, no le empujan al desempleo, y a partir de ahí decide escribir un libro un poco como terapia, pero lo escribe con mucho humor, con mucho humor, con mucha cercanía, incluso con algo de misterio. Y no voy a decir ya nada más, pues no puedo estar... Bueno, por último, simplemente recomendaros o rogaros, más que rogaros que compréis libros, compréis arte. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Bueno, compráis libros y compráis el de José Vicente, mucho mejor, pero también hay otros libros que se pueden comprar. Porque tanto la lectura como el disfrute, el deleite del arte es un poco la base del espíritu. La base del espíritu, y por supuesto es el pilar sobre el que se asienta la educación de nuestros hijos y de nuestros niños. Y ahora le doy paso a José, y luego ya te voy a interesar. Muchas gracias.